Ok, mi nombre es André Dorcé, soy investigador de la UAM Coajimalpa, del Departamento de Ciencias de la Comunicación y, y bueno, aquí estoy. Mi primera reflexión sería que la paternidad entendida como el rol que juega el hombre en una pareja, en este caso heterosexual, em, es tan relevante, sustantiva, importante como el que juega la mujer. Y yo te diría que en todo caso lo que me interesa a mí o que encuentro interesante de la pregunta tendría que ver con nuevas formas de asumir la paternidad en función de una serie de cambios importantes como la emergencia de los feminismos y de las perspectivas de género, ¿no? Y desde ese sentido, te diría que a mí me interesa en particular la praxis visto desde ese punto de vista, es decir, desde una masculinidad reflexiva, consciente de las muchas herencias problemáticas, contradictorias y nefastas que tenemos tanto hombres como mujeres históricamente, ¿no? Y en ese sentido es como me vinculo reflexivamente con mi propia identidad como padre, además siendo padre en este momento de una niña, ¿no? Entonces, te diría que mi primer acercamiento, lo que me plantea sería eso, ¿no? Como pensar qué significa para mí hoy día ser padre en función de esa perspectiva reflexiva sobre mi propia condición de género. La forma en la que las prácticas de acompañamiento, cuidado, educación de los niños y de las niñas en un país como México y en general tal vez ha recaído históricamente sobre el trabajo de las mujeres, que muchas veces incluso ni siquiera se consideraba propiamente como trabajo, ¿no? Así como el mismo trabajo doméstico de hecho incluye la propia crianza de las niñas y de los niños, pues esa misma creencia y esas prácticas se repiten una y otra vez en esos espacios, ¿no? Por supuesto también cuando los niños están en maternal, incluso eh, desde maternal hasta la primaria y muchas veces hasta durante toda la vida de los niños y de las niñas, las mujeres suelen hacerse más cargo de los hijos, ¿no? Aunque claro, por supuesto siempre han habido excepciones. Entonces, bueno, sí, esa es parte como de las muchas prácticas que se reproducen una y otra vez. Y a propósito de lo que comentas o preguntas, tomar en cuenta también cómo a diferencia de otros países, por ejemplo, el derecho de la mujer y del hombre de ausentarse, por ejemplo, del espacio laboral, profesional, en México sigue siendo muy acotado, sigue siendo de 3 meses para la madre y en algunos casos de ningún tiempo para el padre, ¿no? Y eso también, es decir, mucho de ese propio, de esas prácticas machistas se asumen también de manera institucional a nivel del Estado. Siendo padre o madre soltero es un desafío mayúsculo, ¿no? Aventarse ese trabajo y ese acompañamiento responsablemente es una carga monumental, aunque suele estar acompañada obviamente de muchos eh, momentos y de muchas satisfacciones, ¿no? De muchas experiencias vitales fundamentales, ¿no? Y eso creo que es para ambos. En el caso ya más particular como de hombres que he conocido que no han tenido la compañía de la madre de sus hijos, pues ha sido por supuesto difíciles para ellos, pero también ha sido muy difícil para los niños y las niñas, ¿no? No contar con la figura de una madre o en todo caso de una figura eh, paternal, maternal que las acompañe juntos a su padre, ¿no? Está claro, pues vivimos en una estado-nación, en un territorio, en un conjunto de territorios, en un espacio profundamente marcado por el machismo como, si quieren, como ideología, como forma de vida, incluso te diría el machismo como un tipo de ética, ¿no? Es decir, muchas veces quiero pensar o pienso que el machismo informa muchas de las decisiones morales de la gente también, ¿no? Y en ese sentido hay una suerte de proyección muy dura del machismo en términos de cómo nos organizamos, incluso cómo se organizan las leyes, ¿no? No es solamente la gente, nosotros, los que incorporamos y reproducimos el machismo, es también el propio Estado en muchas instituciones, ¿no? Entonces, sí, es un desafío profundo, muy complejo, muy complicado,
el que enfrentamos para poder trascender ese orden, ¿no?, dominante que está marcado por las prácticas discriminatorias para las mujeres y para personas que no se identifican en esa lógica binaria, ¿no? Mi nombre es Andrés Dorsey y autorizo a la UAM Coajimalpa el uso de esta entrevista para sus publicaciones. Con la fecha de 17 de octubre de 2019. Muchas gracias. Gracias a ustedes.